En las sombras del siglo XVIII, cuando la razón se erguía como faro incuestionable y las viejas creencias se desvanecían bajo el peso de la Ilustración, una grieta se abrió en la literatura inglesa. No fue un accidente. Fue un acto deliberado. Título original: The Castle of Otranto. Autor: Horace Walpole. Año de publicación: 1764. Primera edición, anónima, presentada como traducción de un supuesto manuscrito italiano del siglo XII. La segunda edición de 1765 revela al autor y añade el subtítulo: A Gothic Story. Género: novela gótica, la primera que lleva ese nombre y la que lo define como género. Idioma original: inglés. Extensión aproximada: entre 140 y 200 páginas según la edición. Editorial original: Thomas Lowndes, Londres. Contexto: escrita por un hombre que vivía rodeado de reliquias medievales en su mansión Strawberry Hill, un castillo neogótico que él mismo diseñó como escenario de sueños y pesadillas. La obra nació de un sueño febril en junio de 1764. Walpole despertó convencido de que había visto un casco gigantesco descendiendo sobre una escalera de castillo. En lugar de desechar la imagen como delirio, la convirtió en el primer golpe de una maquinaria de terror. No se trata de una simple historia de fantasmas contada junto al fuego. Es una provocación calculada. En una época que exigía verosimilitud y moralidad racional, Walpole introduce lo sobrenatural sin disculpas ni explicaciones científicas. Un heredero muere aplastado por un yelmo colosal que cae del cielo. Un retrato abandona su marco y camina. Una profecía se cumple con precisión cruel. Nada de esto se justifica. Simplemente ocurre. Y en esa falta de justificación reside su poder. Walpole no pretende convencernos de que tales cosas son posibles, nos obliga a contemplarlas como inevitables. Nos recuerda que bajo el orden aparente de la razón hay un estrato más antiguo, más oscuro, donde las leyes humanas no rigen. Esta es la obra que inauguró el terror como forma literaria autónoma. No porque inventara el miedo es tan viejo como el hombre, sino porque le dio un castillo, una maldición hereditaria y una voz narrativa que no pide permiso para aterrorizar. Desde entonces, cada sombra que se alarga en un pasillo, cada puerta que cruje sin viento, lleva un eco de Otranto. Y si hoy, siglos después, aún sentimos un escalofrío al leerla, es porque la puerta que Walpole abrió nunca se cerró del todo. En el corazón de Italia, en un tiempo que la historia ya ha olvidado pero que la superstición aún recuerda, se alza el castillo de Otranto. Sus torres perforan un cielo que parece contener el aliento, y sus muros guardan secretos que ni el tiempo ni la luz han logrado disipar por completo. Allí reside Manfredo, príncipe de Otranto, un hombre cuya ambición se mide en la solidez de su linaje y en la perpetuidad de su poder. Acaba de concertar el matrimonio de su hijo Conrad con la bella Isabela, hija del señor de Vicenza, en un movimiento calculado para asegurar la continuidad de su casa. Pero el destino, o lo que algunos insisten en llamar destino, tiene otros planes. El día señalado, Conrad no aparece en la ceremonia. Lo encuentran en un patio interior, aplastado bajo un yelmo gigantesco de hierro negro, un yelmo que nadie en el castillo reconoce, un yelmo que parece haber descendido de las alturas mismas del cielo. El suceso no es un mero accidente, es el primer eslabón de una cadena que se desenrolla con inexorable precisión. Manfredo, perturbado pero resuelto, adopta medidas drásticas para preservar su dinastía. Isabela, ahora viuda antes de ser esposa,
se convierte en el centro involuntario de sus designios. Sin embargo, la joven no está desamparada. Un joven campesino de apariencia humilde pero de porte extrañamente noble, llamado Teodore, surge de las sombras del castillo como si hubiera sido colocado allí por una mano invisible. Sus caminos se cruzan en pasadizos ocultos, en criptas donde el aire huele a siglos de oscuridad, en salones donde los retratos de los antiguos señores parecen observar con ojos que ya no pertenecen a los vivos. Mientras tanto, una profecía pronunciada en tiempos remotos comienza a cumplirse con rigor geométrico. El castillo pasará a manos de un legítimo heredero cuando el verdadero dueño del yelmo regrese. ¿Quién reclama esa legitimidad? ¿Qué significa verdadero en un linaje construido sobre sombras y sangre? Las respuestas no se entregan con claridad, se insinúan en susurros, en visiones fugaces, en el movimiento inexplicable de una estatua que parece respirar o de un retrato que se desprende de la pared para caminar entre los mortales. El castillo mismo adquiere una presencia propia, puertas que se cierran sin mano que las impulse, pasadizos que cambian de dirección en la penumbra, ecos que repiten nombres nunca pronunciados. Lo sobrenatural no irrumpe con estruendo, se filtra como humedad en la piedra, como niebla entre las almenas, hasta que lo imposible se vuelve tan cotidiano como el frío que cala los huesos. Y en medio de esta maquinaria de presagios y fatalidades, los personajes se mueven como piezas en un tablero cuya única regla conocida es el cumplimiento inexorable de una maldición antigua. Manfredo persigue. Isabela huye. Teodore protege. El castillo observa. Observa y espera. Lo que acontece después no se revela aquí. No por falta de verdad, sino porque ciertas verdades solo emergen cuando el lector mismo cruza el umbral y siente el peso de las piedras antiguas sobre su cabeza. El resto pertenece al silencio que reina en los corredores vacíos de Otranto, un silencio que, una vez escuchado, nunca se olvida del todo. En el vasto salón donde las antorchas titilan sin razón aparente, el terror del castillo de Otranto no nace de un grito repentino, sino de una acumulación inexorable. La atmósfera se construye con precisión quirúrgica, el castillo no es mero escenario, sino entidad viva que conspira. Pasadizos que se estrechan sin aviso, puertas que se cierran solas con un clangor metálico, retratos que abandonan su marco para caminar en la penumbra. Cada elemento sobrenatural se presenta sin excusas ni racionalizaciones. Walpole no busca suspender la incredulidad, la exige. El yelmo colosal que aplasta a Conrad no se explica, simplemente es, y su presencia impone una lógica propia, más antigua y más implacable que cualquier ley humana. La tensión asciende en gradaciones calculadas, lo grotesco irrumpe primero en lo físico, el casco, la estatua que sangra, luego en lo psicológico, la obsesión de Manfredo por preservar un linaje usurpado, hasta que el miedo se vuelve existencial. El lector no teme tanto al fantasma como al hecho de que el mundo permita tales irrupciones. En este sentido, la novela logra un terror puro, despojado de psicología moderna. El horror no reside en el interior del personaje, sino en la fractura del orden racional mismo. Los personajes, sin embargo, permanecen como siluetas recortadas contra la penumbra del castillo. Manfredo, el tirano ambicioso, encarna el arquetipo del villano gótico, un hombre que sacrificaría todo, esposa, hija, moral, por la perpetuidad de su poder ilegítimo. Sus miedos son reales en la medida en que surgen de una profecía que lo condena, pero su interioridad es escasa, actúa movido por impulsos casi mecánicos de posesión y pánico. Isabela, la doncella perseguida, y Teodore, el héroe de origen humilde y noble linaje oculto, cumplen roles igualmente arquetípicos,
la virtud perseguida y el salvador predestinado. Hipólita y Matilda aportan una pasividad trágica, casi sacrificial. Ninguno de ellos posee la profundidad psicológica que vendría después en Radcliffe o Shelley, son piezas en un tablero donde el destino mueve las manos. Esta falta de desarrollo no es defecto accidental, sino elección deliberada. Walpole prioriza el mecanismo de la trama sobre la introspección, y en esa rigidez reside parte de la frialdad distante que el lector moderno puede percibir. Aún así, los miedos de Manfredo, el terror a la extinción dinástica, resuenan con una lógica fría y convincente, el miedo no a la muerte, sino al borrado de la herencia. El estilo narrativo refuerza esta distancia. La tercera persona omnisciente relata con una solemnidad arcaizante, un lenguaje recargado de descripciones densas que ralentizan el pulso y amplifican el suspenso. Las frases se extienden como corredores laberínticos, el ritmo deliberadamente pausado obliga al lector a habitar el espacio opresivo del castillo. El simbolismo es evidente y funcional, el yelmo representa la venganza del pasado legítimo, la profecía, la inevitabilidad de la justicia divina, el castillo mismo, la inestabilidad de toda autoridad construida sobre usurpación. Walpole usa lo sobrenatural no como adorno, sino como motor inexorable de la trama, un recurso que, en su época, resultaba audazmente irracional. En el subtexto late una crítica velada a la aristocracia. Manfredo, usurpador obsesionado con la pureza del linaje, encarna la corrupción inherente al poder hereditario. La maldición familiar no es mero adorno gótico, es metáfora de una herencia envenenada, de un orden social que se desmorona bajo su propio peso. Walpole, desde su posición ilustrada, distancia al lector de estas supersticiones medievales mientras las exhibe con fascinación. Las fortalezas brillan en la innovación, por primera vez, lo sobrenatural se integra sin disculpas en una narrativa realista, creando una atmósfera inolvidable que aún hoy genera un escalofrío genuino en quien sepa abandonarse a su lógica antigua. Las debilidades emergen con el paso de los siglos, el melodrama excesivo, los diálogos rígidos, los personajes planos que parecen marionetas de la fatalidad. Para el lector contemporáneo, ciertos excesos resultan casi cómicos, el yelmo gigante puede provocar una sonrisa involuntaria. Sin embargo, esa misma ingenuidad es su fuerza histórica. Otranto no pretende ser sutil, pretende fundar un territorio donde el terror pueda habitar sin pedir permiso. Y en esa fundación reside su poder perdurable. El castillo no se derrumba del todo, sus ecos persisten en cada sombra que se alarga, en cada puerta que cruje sin causa. Lo que Walpole inició no fue solo un libro, sino una forma de mirar la oscuridad, con distancia, con lógica, y sin la menor esperanza de que se disipe al amanecer. En el umbral final de El castillo de Otranto, donde las sombras del siglo XVIII aún se proyectan largas sobre el presente, la valoración se impone con la misma inexorabilidad que la profecía que lo atraviesa. Esta no es una novela que se lea por el placer del sobresalto moderno ni por la complejidad psicológica que vendría después, es una piedra angular, un acto fundacional que no pide disculpas por su rudeza ni por su artificio. Recomendada sin reservas para quien desee comprender el origen del terror literario, pero no como entretenimiento ligero, su valor reside en su audacia histórica más que en su perfección estética. Es imprescindible para el lector serio del género, el que rastrea las raíces en lugar de conformarse con las ramas, y una curiosidad fascinante para cualquiera que haya sentido el frío de un pasillo vacío sin saber por qué. A los devotos de Poe, Le Fanu, Shelley, Stoker o incluso a los que hoy devoran a King y Lovecraft les corresponde conocerla. Aquí comienza la cadena de castillos malditos,
profecías inevitables y linajes envenenados que aún resuenan en cada novela que osa invocar lo sobrenatural sin explicarlo. Le doy un 8 de 10 en el contexto de su época, pionera absoluta, atmósfera inolvidable, ejecución imperfecta pero deliberada, y un imprescindible para entender el género, sin titubeos. El público ideal no es amplio, pero es preciso: el estudioso de la literatura gótica, el coleccionista de orígenes, el lector que prefiere el escalofrío lento y arquitectónico al sobresalto visceral, el que aprecia cómo un sueño febril de 1764 pudo abrir una puerta que nunca volvió a cerrarse. Porque eso es, en última instancia, lo que perdura, no los personajes de cartón ni el melodrama que hoy nos arranca una sonrisa irónica, sino la certeza fría de que Walpole nos enseñó a temer no al monstruo que acecha, sino al hecho de que el mundo permita que aceche. Cada vez que una puerta cruje en la oscuridad sin viento que la mueva, cada vez que una sombra se alarga más de lo que debería, Otranto susurra desde su cripta, la maldición no terminó. Solo cambió de forma. Y espera, paciente, a que alguien vuelva a cruzar su umbral.